Bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que hemos venido a visitar como Musafires cada Al-Had. Estamos siempre muy contentos de recibirlos en nuestra casa de encuentros de Al-Had. Y vamos ahora a empezar con nuestro programa del día de hoy. Como ya sabes, tenemos 12 instituciones que hacen parte de los encuentros Al-Had. Cada Al-Had, una es la encargada de hacer su presentación. Esta es la presentación número 32 de encuentros de Al-Had. La próxima semana va a ser el turno de la nueva institución que se unió a nosotros y que es el museo que está dentro de la casa de León Recanati. No me estaba rehuyendo bueno. Es el museo que recoge la herencia de los sefaradíes de la Grecia y de Salónica en especial. Ellos nos van a presentar en el próximo Al-Had van a hablar sobre el libro de Judá Saporta, Tornar a España, la historia de un sobreviviente de la Shoah. En este caso, el Balabay va a ser nuestro querido y conocido amigo Kobi Sarko y el propio Judá Saporta nos va a hablar de su libro. Seguramente será una historia muy, muy interesante, además de primera mano también. Si querés mirar otros encuentros que ya pasaron, todos los Al-Had, los sujetos son uno más interesante de otro, podés ir a sfarad.com/TV y aquí vas a encontrar todos los encuentros anteriores. Y este también, al punto que va a escapar nuestra presentación de hoy. Si nos queréis dar vuestra ayuda para continuar con los costes de los encuentros, podéis hacerlo en sfarad.com/encuentros. Y aquí vas a tener la manera de alcanzarnos vuestro dono. Hoy tenemos una presentación que no estaba anunciada justo como la vamos a tener. Teníamos otra presentación por parte del Instituto Salti Aparellada, además por inconvenientes del Musafir no se pudo presentar hoy y nuestros queridos amigos Orit, Nava y Abraham nos hicieron el honor de venir hoy a contarnos sobre este sujeto que ellos hacen verso en ladino. La Baya Baya por el Instituto Salti, la doctora Nivi Gomel, y a ella le damos ahora nuestra querida bienvenida. Hola, Nivi. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes aquí en Israel. Buenas noches, buenos días a todos. En primero, quiero disculpar por el profesor Shmuel Rafael, que no podía ser con nosotros hoy, porque tiene otra obligación en la misma hora de nuestro encuentro y por esto no podía venir. Y también estoy mandando de aquí salud buena y remedio cumplido al padre de Dova Cohen, que debía ser con nosotros hoy, ama no podía por la jazinura de su padre. Y ahora os voy a presentar los estudiantes míos, los estudiantes del Instituto Salti de Universidad Bar Ilan. Yo soy muy orgullosa hoy a presentaros en primera mi estudiante Nava Cohen. Ella nos va a contar sobre su chiquez en Chanacalé y también cómo empezó a interesarse en judeo español y cuál lo está haciendo en nuestro instituto y en sus estudios. La palabra es de Nava Bechavod.
Shalom, buenos tardes a todos. Yo nací en nombre de Berta Hatem, no Nava Cohen, porque nací en Çanakkale, en Turquía. Mi padre se llamaba Abraham Hatem, era Shastre, y mi madre Rosa, que está en Gan Eden, era cocinera antes que se casó. Y después, como muchas mujeres, era cochera de casa. Su alcunia antes de su casamiento era Saragosi. Ahora la más parte grande de los judíos de Çanakkale emigraron a Israel o a otros lugares y muchos de ellos se fueron a morar en Estambul. Esto afectó en los años de 60, 70 del siglo XX. Yo tengo muchos recuerdos de Çanakkale. Podría hablar aquí, puede ser 3 horas por esto, no tenemos poco tiempo. Solo diré que éramos una comunidad muy cercana, de casi 1000 personas. Todos conocíamos uno al otro. Manteníamos la religión judía en manera moderada, yendo al Cal en Shabbates y Muedes. Teníamos muy buena vida y lo más éramos en buenas relaciones con los vecinos turcos. Hoy en día viven allá solo 8 judíos. Aquí os mostraré, hacer share, espera. Quiero hacer share. ¿Estás viendo? Sí. Sí. Ahora, Çanakkale es donde está esta estrella en los Dardaneles. Es un poco lejos de Estambul, puede ser 6 horas de camino en automóvil. Ahora hay aviones. Y esto es en mi chiquez cuando era en Çanakkale y aquí con mi familia después que vinimos a Israel. Esta es la calella de los judíos, habían unos cuantos calellas de judíos y aquí en esta casa yo nací. Hoy en día hay aquí abajo un salón. Yo me acuerdo que había un minder aquí y mesa, era el salón de nosotros. Ahora pasaré a contaros un poco por el CAL. Aquí estamos viendo la entrada al CAL. Aquí estoy con mi hermana. Como había visitado en 2010, me parece. Y el CAL se llamaba Makor Haim. Aquí se ve de afuera. Es un edificio rectangular con techo de terracota, rodeado con la muralla y adentro había una huerta hermosa. Cuando vine allá en el 2001, estaba derrocado todo en condición muy mal. Después de cuánto tiempo fue restaurado conjunto proyecto de la autoridad turca y de los judíos çanakkalelis que moran en Estambul. Y ahora se ve Ancina. Aquí está la Teiva, aquí está Ariento, fotos de Ariento, un poco más. Ahora cada año, desde que se restauró, cada año salen 2, 3 autobuses de Estambul y vienen a Çanakkale para hacer oración, porque los turcos dijeron, si no se hace a la manco una vez oración en el CAL, ellos van a tomar la propiedad a ellos, no van a dejar a los judíos. Por esto cada año hay
Ya hace 20 años que se hace este viaje y esto es una nostalgia de los judíos que se engrandecieron allá y pasan cuántos días, 3 días hermosas, se van a visitar al Bet HaChaim, a los parientes que están allá y también para caminar en la ciudad. Aquí es detrás, y hay huerta y aquí la subida al Ezrat Nashim por las mujeres. Ahora Nivi me dijo, contamos por usos, comidas, lo que me place más puse aquí. Esto es el morado que es de bimbrío, que me agrada mucho, y burecas de nuez. Y aquí vosotros vos acordáis como nuestras nonas y madres hacían embrodería de cabezales, de mantelas, estas cosas hermosas me quedó a mí y me placen mucho. Hay salatas y de cosas de desayuno, como sabéis todos. Ahora en Chanaccale me parece que hay 2 cosas famosas en el mundo. El uno es que es cerca de Troya. Esta es una estatua como tomó parte en el film de Troya en 2004 con Brad Pitt. La compañía del film hizo una... dejó esto como regalo a la ciudad y está situado en la promenada al lado de la mar, como veis. Entre unos cuantos fotografías de la promenada podemos ver aquí. Es ciudad muy hermosa, muy, muy placiente. Y aquí os estoy mostrando una placa que está escrito Chanaccale. Chanak, si no sabes, es plata. ¿Y de qué es Chanaccale? Calais es lo que dice el maurío, como hay en el cal, ¿sí? Calais. Chanak es porque en Chanaccale usaban hacer cerámica y es muy famosa por su cerámica. Porque estoy haciendo todo presto, pasaré al otro slide. Quizá Nivi me dijo, traemos un poco de refranes que oítes en casa. Dice, bueno, estos son los refranes que me vino a mi idea. Como este pan para este queso, el pan de la vecina es medicina, al pozo que bebes agua no se escupe, el Dios que nos guarde de hoyo malo, el hoyo ve y la alma desea, la limpieza es media riqueza, y troca casa, troca mazal. Ahora, las actividades en el mundo de ladino que tengo, esto fue una oportunidad que tuve, que encontré donde laboraba en IBM muchos años. Encontré uno que se llamaba Mordejai Ferreira. Él me contó que tiene una prima que se llama Rivka Sternfeld y es activista de ladino donde moro yo. Y sí le hice teléfono y el resto es historia. Ancina, yo hay 10 años que soy la secretaria del círculo y soy responsable a la lista de la distribución y correspondencia vía mails, Facebook, etc. Tenemos eventos, sean musicales o conferencias o Mohabet con Bizarco. Además, y muy importante activismo tenemos es que por modo que tenemos el moto Midor Ledor,
tenemos conjunta actividad con la institución de herencia Enrique Nati, encabezada de Rodney Arania. Organizamos estudiantes de escuelas que visitan en el Museo del Centro, donde ven la tradición y la vida sefaradí como era en Saloniki, Grecia. También ellos oyen lecturas sobre la Shoah de los judíos de la Grecia. Este proyecto es... Nava, ¿sí? la gente aquí en el chat están demandando cuál es Midor Ledor. Ok, Midor Ledor es de generación a generación. Queremos que la herencia sefaradí pase a las criaturas, a la nueva generación. Por esto estamos organizando estudiantes de escuelas. Cada vez una clase viene, les mostramos el museo, la tradición, la vida. Ellos pueden allá tocar las cosas que ven y demandan demandas y así se besan. Ellos oyen lecturas sobre la Shoah y este proyecto tiene mucha reushita. Hasta ahora pusimos unos 3,000 estudiantes durante cuántos años. El proyecto es con el liderazgo de la doctora Sara Tzur, que es miembro de la dirección en nuestro círculo. Bueno, ¿puedes contarnos alguna cosa sobre tus estudios en sí. el Instituto de Bar Ilan? Sí, ahora llegué en verdad a este sujeto. En estos días estoy ocupado para escribir una proposición para la tesis por MA. Empecé a estudiar en Bar Ilan de antes. Siempre tomé cuantos cursos en Brookdale, que es un programa para edades. Este año me registré para hacer la tesis. El sujeto que me interesa es los masculinos, que es los intelectuales sefaradíes, en el cabo del siglo XIX y en principio del siglo XX. Yo quiero concentrar en los escritos históricos y investigar la historiografía sefaradí. Ahora, os quiero traer un ejemplo de cosa que escribió Abraham Danon, que era un intelectual muy renovado, y él quitó una revista que se llama en hebreo Yosef Dat, en español El Progreso. Aquí ves en la página primera que es escrito en hebreo, en letras hebreas y también en letras de Rashi en español. Y abajo se ve también letras otomanas, que es escritura árabe. Y esto se quitó en 1889 por un año casi, porque después había censor y no se quitó más. Abraham Daron era el escritor y editor, y él escribió en español y en hebreo. El español, su voto era de pasar educación y la historia y la herencia al pueblo que no sabía hebreo. Por esto escribió en español, que muchos capítulos en esta revista él tradució de Tzvi Gretz, que era historiador ashkenazí alemán. Él Danon sabía muchas lenguas, era poliglota y autodidacta, y era muy capaz de muchos sujetos, y aquí en verdad no hay lugar de contarvos. Hay menester de una otra sesión especial por él. Ahora lo estoy haciendo presto solo para que tengas... Sorry.
tienes de aquí 2 más minutos. Ok, as quiero mostrar, esto es la primera página, la segunda página, os quiero dar solo lo que está escrito aquí. En la revista había muchos sujetos. Una de los sujetos es la historia israelita. Y aquí quiero enveldarvos para darvos un sabor, una cosa que él escribió. El sujeto es sobre el evenimiento triste que hubo en 1555, donde se quemaron en Ancona 24 judíos. Esto dejó impresión duro en el mundo judío. Y él escribe encima. Se había sentido el ruido que los marranos de Ancona fueron apresados en la cárcel de la Inquisición por ser quemados, y Dona Gracia se adolorió como una madre sobre sus hijos. Mas ella no dejó pasar tiempo con Guayas. En al revés, ella y su yerno era Yosef Nassi, demandaron del sultán Suleimán un decreto adresado a la papa, ordenándole de asultar a lo menos a los súbditos otomanos que se tomaban de parecer en Ancona por el menester de sus comercios, que fueron metidos en prisión injustamente. El sultán escribió a Paulo Quatreno, el firmán, con un tono de gran señor que conoce sus propias fuerzas en frente del desorden que reinaba en los estados cristianos. Primamente se quejaba del papa, que con su obra tuerta le causó al tesoro una pérdida de 4,000 ducados. En desparte de las pechas es taxas, que deben revenirle de las ropas detenidas de los mercaderes judíos. Por esto demandaba el sultán de dar la libertad a sus súbditos y dejaba entender sus amenazas que en caso contrario, él no tardaría de hacer venganza en los cristianos que moran en su estado. Sí, Esto es un cosa chico, evenimiento importante. Vos podés ver que el escrito es muy hermoso, muy claro, y tiene el gusto de poder mostrar la solidaridad de los judíos en todos los lugares. Merci mucho. Merci mucho, Nava. Era muy interesante. Y solo quería demandarte qué piensas sobre la enseñanza del judeo español en letras de Rashi, como hacemos en Bar Ilan. Sí, bueno, como viste, lo que me di es escrito en Rashi, en español, y si no se sabe estas letras, no se puede meldar, no se puede llegar a los materiales que son nuestra herencia, y hay muchas cosas, y es pecado de no saber, porque hay muchas cosas muy interesantes, muchas gacetas, muchas revistas, libros. Por esto yo encorajo de empezar, que no se desparece. Bueno, muy bueno. Ahora te voy a engraciar por las palabras muy interesantes que hemos contado, y vamos a pasar a nuestra querida Orit. Orit, Bechavod, tienes 15 minutos de aquí. Shalom a todos. Mi nombre es Orit Salinas, nací en Israel, a mis parientes Inés, señora Israel Salinas, en Gan Eden, que estén sus almas. Mis parientes, originarios de la Turquía, mi padre de la ciudad de Edirne, hijo de Zimbul y Nisim Salinas, se engrandeció en la Kula en Estambul, hizo su servicio militar en el Esirlik turco
y subió a Israel en 1948. Mi madre nació en el camino a Palestina en 1928. A sus padres Zimbul y Shaltiel Bahar de Chorlu, Turquía. Se asentaron en la ciudad Petah Tikva, que es la primera colonia en Israel. Mi nono, Shalti Bahar, era sionista y donó mucho para conservar la cultura y la tradición judeo-española en Petah Tikva. Hoy en día moro en la propia casa de mi nono, en la calleja que era bien conocida como la calleja de los ladino hablantes. Y me engrandecí en esta calleja. Y es verdad que en mi chiquez la lengua que se hablaba en mi casa era español, y si querés ladino, pero no me interesaba de continuar a hablar en esta lengua, por la razón que queríamos integrarnos con la población que hablaban el hebreo. Entrando en años, hoy en día soy 59 años, antes casi 20 años, entendí que estoy perdiendo una rica tradición y me vino a mancar. Quise tornar a mis raíces, empecé a buscar remedio donde se topa lugar que me acoraje yo con esta tradición. En primero, tomé parte en la actividad de los círculos de ladino hablantes en la ciudad de Petah Tikva. Y más en los encuentros de cantar con Kobi Zarko. Cada semana nos encontrábamos para cantar los cantes olvidados y hacer recordar las palabras y entenderlas. A poco empecé a hablar el ladino. Entre esto empecé a estudiar en Jerusalén, en los cursos de la Autoridad Nacional de Ladino, y también tomé parte en el Salón de Ladino y en los Moabetes de Kobi Zarko. Casi 20 años atrás se fundó el centro, que hoy se dice el Instituto, de la Investigación de Ladino en la Universidad de Bar Ilan, al nombre de Naima Yoshua Salti. Este centro propuso cada año las posibilidades de estudios académicos y no académicos, que yo topé parte en cada año. En este centro estatuto, topé mi lugar y tomé parte en las actividades que propusieron cada año. Hoy en día, como sabes, es el Instituto Salti. Tomé parte en los cursos como la Biblioteca Judea Española, o las romanzas y los cantes de la cultura sefaradía, o los usos y las costumbres de la comunidad sefaradí. En los de encuentros no académicos, estábamos hoy en día, en oyendo conferencias preciosas de la Biblia, de la cultura, de los Moadim y más. Y aquí es el lugar de regraciar a todos los profesores y los doctores del instituto que nos engrandecen nuestras sapiencias. Mas debo de decir que esto no me bastó y empecé a tomar cursos académicos. En primero de todo, empezando la lengua con la doctora Nivi Gomel, que nos dio la base de la lengua y su grammar. Y que no oigan ningunos, a mi opinión, es la mejor maestra de ladino que hay en Israel. Entre todo, tengo el honor de contaros del curso del profesor Shmuel Rafael, que toca sobre el holocausto de los judíos sefaradíes. Yo me topé en este curso sobre mi propia labor, sobre el holocausto, era por el humor. Las chacas de los judíos sefaradíes que se salvaron en los campos de Auschwitz. Era curso muy emocionado para mí. Tomé parte también en cursos académicos del folclore y de la cultura judía español, cursos sobre la mujer sefaradía
y me topé investigando sobre la ruda y el hoyo malo. Esto para mí era una experiencia muy interesante y muy rica. Con la doctora Nivi Gomel nos sentábamos cada semana meldar textos en ladino, en letras hebreas y en letras de Rashi, y trasladando y entendiendo lo que está escrito. Así que en los años me empecé culanear la lengua más y más bueno. Con este grande amor que tenemos sobre la investigación de nuestra cultura, nos topamos siempre demandando sobre esta tradición, investigando en el mundo sefaradí, para adelantarnos y dejar para las otras generaciones cultura rica y llena de posibilidades de continuar a empezar en los años que vienen. Y de aquí llamo a más y más gente que se adjunten a este Instituto de Investigación de Ladino o que vengan a empezar a otros centros como Jerusalén y Beersheba o en los círculos de todas las ciudades en Israel. Saber la lengua de casa no basta. Se tiene de empezar y conocer más de la cultura. Y todo esto graciamos a los donadores, Naime y Yoshua Salti, que hacen todo para que este instituto tendrá lugar en el mundo entero. Regracio mucho al profesor Rafael, que es el líder del instituto, Salti, y es el que lo adelantó en trayéndolo al lugar que está hoy. En los días de la corona, que es un año entero, pasamos, también no dejé de tomar parte en los cursos del Instituto Salti, en el Zoom, y con el doctor Dova Cohen meldimos de las gacetas humorísticas como el Juguetón o La Gata, meldimos panfletos y cantes y órdenes que escribieron 100 años atrás y más. Ahora vos va a mostrar ejemplos de los estudios de este año. אז va a hacer share. Y se está viendo. Ahora los ejemplos de las gacetas antiguas, antes 100 o 120, en el curso de Dova Cohen. Estás viendo aquí que mostró Dr. Dova Cohen una pintura, los bailes de Agora. ¿Qué quiere decir? En el Juguetón, en Turquía, en 1928, los bailes de Agora. ¿Qué están escribiendo en la Gaceta? Que se están yendo a bailes, que no te parece que solo hoy se están yendo a bailes. Y antes 100 y 20 años se fueron a bailes y las mujeres se comportaban no como querían. Aquí puedes ver un texto de la Gaceta La Época en Salónica y te vos va a meldar lo que está escrito, que está escribiendo el que escribió es el huerquezico. Está escrito en Rashi, el huerquezico, el huerco que está caminando por los balos. Y está diciendo caminar por los balos, qué cosas se encuentra. Mancebos con muchachas que bailan. Esto es, no lo puedo ver, rega. Estos mancebos con muchachas que bailan, esto es verdad. Mas si se escapa aquí, está demandando. Y después está escrito, y todo esto debemos de empezar el Rashi, meldarlo, abrirlo muy grande para que podamos entenderlo. Y como sabes, la lengua se trocó y se toca las letras. Es muy útil, lo meldamos. Y aquí está escrito que se tiene de ir, de mandar a los padres y las madres
decirles que no está bueno. Así que va a pasar a otro. En la verdad está escrito otra cosa de las mujeres en nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres en nuestro tiempo, ahora que es nuestro tiempo, de día en día se van levantando cuestiones. Mira y oye lo que está escrito antes 120 años. Las mujeres de nuestras partes les parece que ellas son criadas solo para fregar y esponjar, hacer quesadas y borrecas, mientras que vemos que las mujeres de otros países, así se escribió en Sofía, que las mujeres en Sofía se están yendo a caminar y las mujeres las faradías están en casa. Perdón, Ori, tienes más 1 minuto. ¿Solo? Solo, sí. Ok. אז quiero meldar un sujeto de una consejica de Salónica en el curso de profesor Rafael que mostró un librico que se empezaron los hijicos en Salónica. Y en este librico tenemos consejicas cómo se tiene de comportar, cómo se tienen de empezar los hijicos. Y el sujeto está escrito así. Un hijico desreglado. Yitzhak es un hijico muy desreglado. Él no tiene cuenta de todo lo que hace. Cuando la tarde retorna de la escuela, él deja sus defteres y libros ande le viene, sin misuro hacer sus deberes. Cuando se echa a dormir, él ronza su vestido un lugar, sus condurias en otro lugar, su barreta en el derredor, y cuando se levanta a la mañana de dormir, él pierde mucho tiempo hasta topar sus vestidos, sus condurias. Él llora y grita porque no topa sus defteres y libros en regla. Cada día él pierde sus pinillas, sus lápices y sus defteres. La desregla la desregla le hace perder el tiempo precioso de estudio. De sorte que él se dende cada día tarde a la escuela. Sus maestros lo castigan, mas él no se corrige nunca de su negra conducta. Así Yitzhak queda siempre atrasado en sus estudios. Ahora oye lo que está escrito. Dunque, hijicos, no hagas y vosotros como este Yitzhak. Sead activos y perculad de tener siempre todas vuestras cosas en regla. Tened un lugar por cada cosa y meted cada cosa a su lugar. Así que vemos que en estos textos, en estas עיתונים, ¿no? Gazetas. En estas gazetas podemos saber y conocimos en estos cursos cómo vivían antes 100 o 120 años. Para mí es muy interesante porque uno, estoy empezando el ladino. 2, me empecé el Rashi. 3, me embezo que nada no se trocó. Ainda hay chicos que no se levantan temprano, que hacen cosas negras y otro. Me pareció que va a tener unos 5 puntos para contar, si puedo. ¿En qué, Nivi? Ahora debemos pasar al otro participador y quería agradearte muy mucho
habían muchos cumplimientos en el chat. Yo vi de cuando tú me daste tu presentación y merci muy mucho. Solo quería demandarte cuál piensas sobre los estudios de ladino en Bar Ilan en el futuro, en el avenir. Quiero ver jóvenes, quiero ver a mis primos y a mis nietos, nietos de mi hermana y hijos de mi hermana, hermanos y amigos que vengan para continuar esta lengua. Yo digo que esta lengua no se va a matar. Si es que estoy viva, yo voy a continuar con esta lengua y hacer actividades como que quise de contaros de las zoomes de las reinas, de mis amigas de las ladinaim, que estuvimos en el Zoom cada semana y nos encontramos y hicimos actividades en ladino para recordar la lengua, para empezar, para saber, para hacer las guerras de los turcos y los griegos, que saben más bueno de la cultura, אבל se puede hacer otro artículo solo para esto de las Zoom de las reinas. Merci muy mucho, merci mucho a ti. Y ahora vamos a pasar a nuestro amigo Avi Avraham Zecharia, que es pediatrista, doctor de hijos, de criaturas. Él laboró muchos años en el hospital Schneider en Petah Tikva, que es hospital para chicos, y ahora está retirado y vino a estudiar en nuestro instituto. Somos muy orgullosos y honrados que él estudia de nosotros. Y yo quiero preguntarte, cuéntanos por favor, ¿quién son tus parientes, tu familia? ¿Qué recuerdos tienes de tu chiquez? Antes te engrandecites y también contamos sobre tus estudios en nuestro instituto de Bar Ilan. Bechavod, Avi. Merci mucho. ¿Estás oyendo? Sí. Sí. Primero, antes que te dé la respuesta, quiero decir a Orit que si este Itzhakito había hoy, le decían que tiene Attention Deficit Disorder o tiene dificultades de atención y le daban Ritalin. En aquel tiempo no había Ritalin, había solo recomendar o Haftoná o something. Haftonás especialmente, sí. Sí, Terbié. Yo nací en Israel. Mis parientes nacieron en Estambul y se engrandecieron allá y eran esposos en Estambul. En el 49, los parientes, mi gran mamá y mi gran papá, que se llamaban Avraham y Sara, yo a sus nombres, las parientes de mi madre decidieron de venir a Israel, de hacer aliyah, por razones sionistas y económicas. Los parientes de mi padre, que se llamaban también Avraham y Sara, Zecharia, de mi madre eran Levi, de mi padre eran Zecharia, decidieron de quedar en Estambul. Y toda su familia quedaron allá. Mi padre y mi madre eran esposos, ¿y cuál va a ser? Eran de 20 años. Mi madre decidió, le dijo a mi padre, yo quiero que me vaya con mis parientes, son tan edadados, yo quiero ayudarles allá. Y lo que va a ser, va a ser. Mi padre no pudo hacer aliyah a Israel porque se iba a ir a la Sierlik turco. Él tenía 20 años. Y él hizo aquí, hizo de allá, recogió paras. No sé a quién pagó porque él no hablaba mucho y lo fueron a la mar.
Y de allá una barca judía de Israel lo tomaron y lo trajeron a Israel antes que venga mi madre. Yo le demandé muchas veces por este sujeto, a él no le placía hablar, ya basta, no se quiere hablar. Y él vino a Israel y cuando le dijeron, tienes dos posibilidades, una kibbutz y una tzavá, asier. Él dijo, kibbutz, ¿cuál es? No sé, asier. Y se fue a Sierlik, se hizo asier en Israel, solico, sin familia, sin ningunos. 6 meses después, mi madre con su familia vinieron a Israel, los tomaron directamente a los chadires de Hadera, y allá tenían un chadir grande con cantor y elor y todo lo que sabes. Y mi padre, cada Shabbat, venía allá. Son familia turca, ya sabes, ¿cuál es el Javer venir a estar en el chadir? No hay esta cosa, los casaron. Y se casaron, y después del chadir se fueron a una barraca en Hadera, como ya sabes, todos los inmigrantes, y después les dieron una casita chica, y en esta casita chica decidieron de hacerme a mí. Yo nací allá, y mis chicas hablaban español, yo oía español. Después de cuántos años, mi gran mamá, de la parte de mi madre, vino a vivir con nosotros. Yo con ella hablaba solo español, no sabía nada en hebreo, y hablaba con ella español, y esto es lo que me acuerdo, cuando me engrandecí más, no quería más hablar español, y cuando venían amigos, les decía a mis parientes, callados, no hablo español, solo hebreo, porque aquel tiempo todos querían hablar hebreo, no yiddish, no otras lenguas, no árabe, solo español. Y más, mi padre hablaba con mi hebreo, mi madre carishteriaba, y cuando me engrandecí más, mi gran mamá Gan Eden Bueno tenía, y cuando me engrandecí más, empezó, mi madre me hablaba hebreo y español, los dos me hablaban, no decían ladino aquel tiempo. Y así nos engrandecimos. Cuando murió mi padre, Gan Eden Bueno tenga, y mi oncle, el hermano de mi madre, súbito ya era tenía unos 30 años. Me vino a la cabeza, esto se está pareciendo. ¿Cuál va a ser con esta lengua, con esta cultura? ¿Dónde va a estar? Y estaba laborando no fácil, no tenía tiempo de mucho hacer cosas con esto, ama pensaba. Y aquel tiempo justo se fundó la Autoridad Nacional de Ladino y llamaron gente de oír y yo topé la ocasión y vine allá. Y de aquí allá hice curso allá y me reconocí la Instituto de Saltí y lo conocí a Shmulik Rafael. Y él y a Nivi y a Rivka y sí, que daban unas conferencias muy interesantes y unas investigaciones que yo no pensé que hacen este carácter de investigaciones en ladino, en español. ¿Dónde para dónde? Y Shmulik, que me visto que me estoy interesando, dijo, ¿estás interesando? Ahí ven. Me dio unos papeles que eran de la Gaceta Acción, que eran los souvenirs de Dr. Yoel. Muy interesante, en Rashi. Y a vagar empecé a meldar. Y este era un sujeto muy interesante de Dr. Yoel, que él vivió en el siglo XIX y en el empecillo del XX en Salonic, y escribió sus memorias en el trocamiento de la medicina, de la vieja medicina, de rudas y ya sabes cuál, a la nueva. Y me interesé a vagar. Laboraba mucho y no tenía tiempo mucho de estar con el ladino. Fin que me vino los 67 años, atrás 2 años,
y salí y fui retirado y dije, ahora es la hora de empezar el ladino. Y me fui al Instituto de Saltí para empezarme del empecillo. Yo no me vino a la idea que en ladino hay gramer. No me vino a la idea, se habla, es lengua hablada, no hay gramer. Y en el curso de NIFI, el primer de los matחילים, de los que empiezan, hay ir, ar, hay futuro, hay pasado. Dice, es lengua, como todas las lenguas. Hay aquí gramer, hay cual empezar. Y así, a vagar, me estoy adelantando. Muy bien. ¿Quieres decir alguna cosa sobre cuál lo estás haciendo concernando lo que quieres investigar en el futuro? Primero, a vagar, tomo 2, 3 cursos al año. Estos cursos son en la lengua. Me place mucho meldar textos en Rashi y en hebreo, en lengua hebrea, y entenderlos, y entender nuevas palabras. Y todos los textos, y topo allá cosas maravillosas. Me empecé tantas palabras que no sabía, tantos verbos, tantos, el humor, los memorias de todos. Es muy, muy interesante para mí. Y yo cada año tomo 2, 3 cursos. Es del año segundo mío. Al otro año me parece que va a tomar un curso por cómo se investiga en ladino o en judeo español. Y puede ser, ya tengo mi profesora en medicina, puede ser que va a hacer un doctorado en un tema que no sé cuál, ama tengo ideas. Shmuel Rafael, cuando me ve, me interesa en unas cuantas cosas, ama digo, a vagar. Yo quiero que tenga mi tiempo para empezar, para investigar. Tengo, al final, 120, hay muchos años. Maravilla. Muy Como bien. se dice, Nivi, no hay edad para empezar el ladino, no hay edad. Se puede empezar todo el tiempo. Siempre. Bueno, muy bien. Sí, hay gente que tienen preguntas, quieren preguntar alguna cosa a los participantes, se pueden hacerlo ahora. Y también debo anunciar que hay muchos cumplimientos en el chat, para los que ven el chat. Bueno, sí, vamos a meldar ahora algunos saludicos. Siempre nos place que la gente, siempre les place a todos también de sentir los saludos y sus nombres cuando nos dejan sus felicitaciones. Bueno. Tenemos desde muy temprano al empecillo muchos saludos y buenos días desde Ciudad de México, nos dice Bárbara Estrada, Juan Sánchez, buenos días de Seattle. Tenemos Enrique Barza, buenos días, felicitaciones por el tema elegido desde Montevideo, en Uruguay. Isman nos manda saludos desde Estambul y Judith Cohen desde Toronto. Carlos Yebrar López, saludos desde New York. Bully Hassan desde Netanya. Sara Sufrin desde Tel Aviv en Israel. También nos mandan saludos Karim desde el Uruguay. Y Sami Garemidi, buenas tardes y buenos días y buenas noches desde Estambul para todos. Vivian Bejar, que nos saluda de Río de Janeiro. Y Silvio Obadia, que dice buenas tardes a todos de Estambul. Estoy contenta de poder sentir los mancebos que son interesados con nuestra lengua. Esto es muy importante para el futuro de la lengua. Bueno, todas las edades son buenas para empezar el ladino, ¿no? Como decíamos en el título. Saludos de Quebec nos mandan y también
desde Chanacalé, y bueno, tenemos de todas partes, de Jerusalén, tenemos saludos, bueno, a ver, vamos a ver, a esta demanda ya la respondimos, y tenemos muchas felicitaciones, como dijo Nivi, para todos los hablantes hoy. Cada uno de ellos merecía solamente un encuentro. Les graciamos a todos y cada uno de los 3 hermosos musafires que tuvimos hoy, que nos hicieron el gran honor de venir y presto se aparejaron todo lo que querían decir en un día solamente. De ayer a hoy. Noche. Sí. Claro, de ayer a hoy y tuvimos un encuentro maravilloso. Solo tenemos felicitaciones de todo el mundo y claro, demandas de saber por los círculos de ladino, por las revistas que mostraba, por lo que hemos contado, por lo que hemos estado diciendo a Avi, que hemos está encorajando a todos. Yo tengo una demanda. En estos días de la corona, el Instituto Salti tiene cursos para nosotros de fuera de Israel por Zoom para empezarse. ¿Son únicamente para hebreo hablantes o podemos de otras partes del mundo con otras lenguas inscribirnos en estos cursos? Que me parece interesante para los que quieren empezarse Rashi o, como dijo Orit, todos estos sujetos interesantes. Es una buena idea a tener cursos que son abiertos para los que están afuera de Israel por el Zoom. Es una muy buena idea. Además, hay que ver si es posible, porque hoy en día es en medio del año académico, no se puede. Ama puede ser el año que viene, si quiere el Dios, vamos a abrir más cursos para afuera de Israel. Es una idea que hay que hablar sobre esta idea en nuestros encuentros en Instituto Salti y ver si podemos hacer alguna cosa en este efecto para los que quieren venir y estudiar ante nosotros. Muy bueno lo que ha dicho Avi, porque claro, tenemos muchos ladino hablantes que lo sintieron en la casa. También está muy bien de conocer, que no conocen el español del todo y pueden hacer hierros, mezclatinas con otras lenguas. Me parece muy hermosa la idea, claro, cuando vosotros empezás el próximo año de poder hacer curso también de Rashi. Es interesante de que los que están fuera de Israel puedan tomar estos cursos y, como dijo Nava, meldar estos interesantes libros y artículos y revistas que de otra manera no se pueden aprovechar. Tenemos siempre menester de que alguna buena persona y que sea esta persona una persona que conozca bien la lengua, que nos haga la traducción. De este modo muchos podemos ver otros modos de cosas. Y también es interesante que se pueda estudiar gramática desde el instituto para todo el mundo. Siempre es una buena idea. Así que ahora vos doy esta idea y vas a tener que elaborar para el año en viniente, para todos nosotros. Bueno, yo quería regraciar también a nuestro donador, la familia Salti, que nos están dando la oportunidad de adelantar esta lengua, de adelantar esta cultura y de enseñar el judeo español en Universidad de Bar Ilan, en nuestro instituto. Y como dijo Orit, estoy llamando a todos a venir y estudiar ante nosotros. Muy bien, tenemos saludos. Una recomendación chica. Sí. ¿Puedo? Sí, claro. En el revista Haaretz del Cabo de la Semana hubo un artículo de Yaron Ben-Nae, que es investigador de ladino de la Turquía, un pasaje de ladino de la Turquía, a 2 de ellos que mataron allá, en ladino traducido a hebreo. El ladino está en Israel, Dainda.
Está vivo en todo el Israel y en mundo. todas partes del mundo. Ya estamos conociendo. En primero, cuando no teníamos esta oportunidad de encontrarnos entre todos, aquí y aquí en otros lugares, ¿no? Amados, cada aquí, vamos conociendo como en otros lados también se hacen muchas cosas y en algunos un poco más y en otros un poco menos. Ama, estamos mirando y relacionándonos, como vos digo, siempre esto es una comunidad mundial de sefaradís, de non-sefaradís y también de ladino hablantes. Esta es la oportunidad de conocer dónde se puede ir cercano a casa, si se puede ir, que no estamos confinados, dónde se puede tomar los cursos por internet, dónde hay cursos. Esto es una oportunidad grande, grande. Yo estoy muy honrosa de estar aquí con vosotros y conocer todo lo que nos estás contando. Y claro, siempre salen ideas nuevas. Pues vamos a dar algunos saludicos que tenemos de Facebook y de YouTube, que también nos están mirando por ahí. Y tenemos saludos de Estela Garber, ella está en Río de Janeiro, de Nelson Adiantoro. Shalom, bendecido Ajad para vosotros. Deseo semana de buena vida y salud y todo bueno. Merci mucho. Amén, amén, Nelson. Vale, a través que nos dice buenas tardes. Eva desde Granada. Jaime Algassi, buena semana, saludos desde Estambul. Ray Hasson, que nos manda saludos de Cape Town. Kola Kavod, Orit dice Kojava, Hazaku Baruch, lo mismo a Nivi Gomer con su aboro, Hazaku Baruch por todo. Orit, gracias, muy interesante, dice Simcha Sadeti. Merci mucho a todos, nos dice Daisy Braverman y siempre nos manda cosas hermosas para Marcelo y para mí. Merci, te graciamos mucho, Daisy, querida amiga. También tenemos Selim Salti, que está con vosotros, es el que da nombre al Instituto Saltier y su familia, a quien le graciamos muy mucho. Dice, Oritko, la acabó, dice, es un progreso enorme en ladino, te felicito, mira, qué honorada estás, Orit. Gracias. Buenas tardes, nos mandaros Eskenazi desde Río de Janeiro. Dalia, saludos desde Norvegia. Y te dice, bravo, Orit. Que tenemos, y Lil Baum dice, me encanta el huerquisico. Gracias, Orit. Rachel Bornik dice, bravo, Orit, me enamoro de tu entusiasmo por nuestra lengua y nuestra historia. Tienes muchos bravos, todos tienen muchos bravos. Me vas a mandar todo esto, quiero mandar todo. Me vas a mandar. Claro, bueno, vamos a mandar a todos. Bueno, vamos a mandar a todos, que Diana, siempre es hermoso. Solicitó la palabra Selim. Selim tiene que hacer unmute. Sí. ¿Estás oyendo? Sí. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. La más importante cosa que vos puedo decir, me siento muy honroso y muy entusiasmado de veros, sea Orit, sea a profesor Zaharia, sea Nava, los progresos que hicieron del tiempo que los conocí, que hay de esto unos 6, 7 años y puede ser más, y lo que se están debuando para que nuestra cultura no desaparezca. Hay una cosa muy importante que todos de vosotros debéis saber, que hoy empezamos antes 15 años en haciendo una cátedra solo, en habiendo un solo profesor, un solo doctor. Y hoy en día tenemos 3 profesores que enseñan y muchísimos de doctores que nosotros formamos en los 15 años pasados. Hoy ya tenemos más de 16 doctores que fueron diplomados por el instituto. Y el avantaje que hoy estamos teniendo es que el centro
La cátedra se hizo centro y el centro hoy es independiente, se hizo un instituto, todo estando debajo del patrimonio de la Universidad Bar Ilan. Hoy en día decidimos este año, después de esta malorosa pandemia que a todos nos trocó la vida y los principios de vivir que tenemos cada uno, de reformar el centro entero y en la añada 2021 empezamos a fraguarlo de nuevo. Quiere decir que verso la fin del año vamos a tener un nuevo instituto muy bien organizado, donde cursos se puedan dar más de 10 de ellos al mismo tiempo. Quiere decir que todos los que quieran empezarse en la lengua, o perfeccionarse en la lengua, o hacer investigaciones en la lengua, pueden fácilmente venir a laborar. Y en Dal Cabo, lo diré, por primera vez, nosotros estamos dando becas, quiere decir, bursas de estudio postdoctorat a los extranjeros. Y este año, por primera vez, si no me hiero, 1 o 2 de ellos van a arribar por un semestre y van a estudiar dentro del instituto. Os felicito a todos, os quiero mucho bien, buenos que vos topáis y saludos a todos y gracias a la familia Benveniste, no sé cuál decir. Quería visitarlos, irme a Argentina. Ni la edad, ni este maloroso COVID-19 me está permitiendo de hacer el viaje. Buenas tardes. Buenas tardes. Merci mucho, Selim. Ya sabes que te queremos mucho. Ya cuando esto va a escapar, nos vamos a ver aquí, allá, en cualquier parte del mundo. O vendrás a visitar, o nosotros iremos ante ti. Tenemos cariño mucho de verte y de abrazarte, ¿verdad que sí? Tenemos algunas demandas y también, bueno, muchas felicitaciones. Demanda Dalia, si hay cursos de ladino en la internet. Sí, Dalia, hay muchos. Hay unos cuantos que se pueden tomar también por el Zoom, según la lengua de casa que tú tienes. Tienes cursos en inglés que da Brian para la Universidad de Binghamton, tienes cursos en hebreo para los hebreohablantes, tienes cursos en español, también doy yo para los español hablantes, que es diferente como se da para otras lenguas. Hay mucho. Puedes mirar todos los cursos que hay en cualquier parte del mundo que están ahora funcionando en sfarad.com. Y aquí vas a encontrar, han de comunicarte con la gente que está dando cursos hoy día. También dice, demanda a Rachel Amado Bornik, si hay algunas actividades para enseñar la lengua a criaturas chicas. Por ahora, ainda no tenemos cursos para chicos. Ama estamos pensando sobre este sujeto y veremos cuál va a traer el avenir en esta cosa. Sí, claro, Nevi. Poco a poco vamos pensando. Primero en recuperar los que hablaban o lo conocían y después lo pidieron. También de formar nuevos doctores en esta lengua y maestros que conozcan bien la gramática y los diferentes modos de la lengua. Ya poco a poco ya todos nos vamos a enfocar en tener nuevos elevos chiquiticos para esto. Y desde Montevideo, Uruguay, nos manda felicitaciones por el laboro Rosa Pereira. Graciela Aljadez dice, yo quiero saber detalles sobre el grupo de ladino de 8 mujeres en Quiriatono. Úsame. Graciela Aljadez dice, yo quiero saber detalles sobre el grupo de ladino de 8 mujeres de hablantes sí. en Quiriatono. Sí, es en Quiriatono y Ganet Tikva. Este año no tuvimos actividades por modo de la corona
Siempre tenemos muchos eventos, sean musicales o conferencias o un Moabet Hablas con Kobi Zarko. Veremos cuál va a ser al sezón que viene. Creemos Bueno, que vamos a continuar. Pueden escribirnos a sfarad@sfarad.com y los vamos a poner. Puede ser alguno se quiere aunar y comunicarse con vosotros, tanto con Orit, con Nava, sí, por los no? centros los círculos de ladino. Tengo en Facebook Estamos todos en el una Facebook. página de este círculo y allá publico detalles. Quien quiere escribir puede escribir allí. Se llama Ladino Kiryat Ono Ganei Tikva. Te lo escribo, que lo metas en tu página en internet y perfectamente, para que todos puedan ver. Seguro, seguro. Nos demanda Ros Eskenazi Ande, funciona el Centro Cultural Sefarad. Bueno, nosotros estamos en Buenos Aires. Ahora estamos en todo el mundo, porque no hay actividades en Argentina del todo, de este modo presencial, y estamos en la internet con muchas actividades. Solo debes de meterte en la página sfarad.com. No solo verás las muestras, sino las que tienen en todo el mundo, que nos mandan sus haberes de conferencias, de cursos, de todo modo de actividades en todas partes del mundo. Así que ninguno se queda sin tener su posibilidad. Si pueden ir en persona, mejor. Nos mandan saludos desde París y vidas largas. Qué bien, nos manda Gilbert Sagués. Hola, Gilbert. Sara nos dice, Inivi la balabaya y muestra en Major Salti, merci mucho. Es un saludo para ti, Inivi. Nos manda, bueno, saludos de todas partes donde quieras. Vos voy a pasar los chats a todos, los 4 hermosos, la balabaya y los 3 musafires, para que tengas estas palabras hermosas atesoradas en casa. Bueno, vamos a escapar ahora. Tenemos muchos mensajes que van llegando a la fin. Ya estamos bastante pasados. Como vos dije, no los meldaré aquí. Los pasaremos a cada uno de los invitados. Y vamos a escapar la reunión de hoy rengraciando a Nivi, que tuvo que salir presto a hacer una nueva sujeto para este encuentro. Le deseamos a Doc Cohen que su papá pronto esté sano y recio. Amén. Amén, amén. Y haremos entre todos el refuash lema con mucha fuerza para que se sane presto. Ahorita, Nava y Avi, vos ringracio mucho de salir presto. Gracias y a vosotros, Liliana y Marcelo, de los encuentros en cada Al-Had. No es cosa chica. En la corona nos sentimos todos y nos encontramos con todo el mundo. ¿Quién pensaba esto? Pues gracias. Merci a todos y esperamos que cuando se escape la corona continuemos con la actividad, porque es una comunidad que está rehuyendo mucho a encontrarse aquí y no tenemos otra manera de conocernos. Muchas veces no todo el mundo puede viajar y conocer gente en otros países. Así que ahora somos una grande comunidad mundial. Si tenemos posibilidad de viajar, nos conoceremos las caras en persona. Además, si no, seguiremos aquí a hablar en nuestra querida y adorada lengua, a conocer tantos, tener haberes nuevos de actividades, de personas que están investigando, que están empezando. Es siempre muy agradable de conocer. Vamos a escapar en presentando la próxima semana. Va a ser el turno del Museo de Recanati, como vos dijimos, el 25 de abril a estas mismas horas. Vamos a tener de Musafir a Yudas Saporta. Él escribió un libro que se llama Tornar a España, historia de un sobreviviente de la Shoah. Y el Balabai va a ser Kobi Zarko. También vamos a tener la posibilidad de unas palabras de introducción de nuestro querido amigo Ronnie Araña,
que es el encargado del Museo de León Recanati. Y bueno, vamos a encorajarlos a todos vosotros de darnos vuestra ayuda en sefarad.com /encontros. Lo podéis hacer de la manera que quieras. Y también si querés mirar este encuentro entero, por mor que algunos entran un físico más tarde o se tienen que ir un físico antes de la fin, entero, este y los otros que ya tuvimos, los vas a encontrar en sefarad.com /TV. Con esto nos vamos a despartir, les damos las gracias que venís aquí cada Alhad. Y vamos a escaparnos con el himno del ladino, que así lo empezamos a cantar entre todos cada vez que nos encontremos. Saludos. Gracias. Semana buena para todos. Semana buena. Semana buena. Los de España que salimos antes años con dolor, nunca nos olvidimos de acordarte con ardor. A las madres, lindas madres, con esplendor te van a cantar, y de ti, oh mi querida, nunca no me voy a hartar. No te ha matado el tiempo, ni las guerras ni el dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, y por ti yo viviré. En cursillos te cantaban en la puerta de la flor, y racillos te abrazaban, nuestra lengua de amor. Las hermanas, los hermanos, hoy te cantan con pasión, que estés recios y sanos en el mundo el Sion. No te ha matado el tiempo, ni las guerras ni el dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, y por ti yo viviré. ¡Opa! ¡Ay, te veré! ¡Vamos! ¡Canta y baila! No te ha matado el tiempo, ni las guerras ni el dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, y por ti yo viviré.